En el corazón de Michoacán, entre el verde intenso de los cerros y el aroma a tierra húmeda, vivía don Ricardo. Su vida era sencilla, como la madera que trabajaba cada día en su taller. Era carpintero, de esos que todavía sabían escuchar el alma de un tablón antes de darle forma. Sus manos, fuertes y callosas, eran una extensión de su pensamiento, capaces de transformar un trozo de árbol en una silla robusta, una mesa elegante o un marco delicado. El pueblo, pequeño y escondido, lo respetaba. Todos conocían su trabajo impecable y su palabra honesta. Don Ricardo no era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos, profundos y sabios, hablaban por él. Tenía una esposa, María, que era el sol de su casa, y dos hijos, un muchacho y una muchacha, que crecían bajo el cobijo de su oficio y la tranquilidad de su hogar. Su taller era su santuario, un lugar impregnado del dulce olor a virutas de pino y cedro, donde el zumbido de la sierra y el golpe rítmico del martillo eran la banda sonora de su existencia. Para él cada pieza de madera tenía una historia, y él era el encargado de darle un nuevo propósito. El pueblo era, en apariencia, un remanso de paz. Los niños jugaban en la plaza sin preocupaciones, las mujeres tejían chismes y risas en el mercado, y los hombres labraban la tierra o, como don Ricardo, daban forma a la vida con sus manos. Pero bajo esa calma, como una corriente subterránea, fluían rumores. Murmullos que hablaban de la creciente influencia del crimen organizado en la región. Al principio eran historias lejanas, ecos de otros pueblos, de otros destinos. Historias que la gente prefería no escuchar, no creer del todo, para no romper la burbuja de su pequeña felicidad. Poco a poco, sin embargo, la sombra empezó a alargarse. Los rumores dejaron de ser lejanos y se hicieron más cercanos, más palpables. Se hablaba de extorsiones en pueblos vecinos, de camionetas negras que pasaban a toda velocidad por la carretera principal sin detenerse, de gente que desaparecía sin dejar rastro. El miedo, como una niebla fría, comenzó a colarse entre las rendijas de las casas, en las conversaciones a media voz, en las miradas furtivas. La comunidad en un principio intentó ignorarlo. Luego algunos valientes intentaron resistir de forma pasiva, negándose a pagar, a colaborar. Pero la resistencia era inútil, o al menos parecía serlo. Don Ricardo, inmerso en su trabajo, al principio no le dio mucha importancia. Pensaba que eran cosas de la ciudad, de las cabeceras municipales, que a su pequeño pueblo no llegarían esas desgracias. Pero la tensión en el ambiente era innegable. María, su esposa, ya no dormía tan tranquila, y sus hijos, que antes correteaban por el campo sin supervisión, ahora permanecían más cerca de casa. Las conversaciones en el mercado cambiaron de tono, se volvieron más cautelosas, y las risas se escuchaban menos. Incluso el olor a virutas en su taller parecía mezclarse con un aire de inquietud que antes no existía. Un día la amenaza dejó de ser un rumor lejano y se hizo directa, personal. Era una tarde calurosa. Don Ricardo estaba terminando un encargo, una cama para la hija del panadero. El sudor le corría por la frente mientras pulía la madera hasta dejarla suave como la seda. De repente escuchó el chirrido de unos neumáticos y el rugido de un motor. Varias camionetas, de esas que la gente temía, se detuvieron frente a su taller. Eran hombres jóvenes, armados, con el rostro cubierto y una arrogancia que helaba la sangre. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se acercó a la entrada. Sus ojos, visibles a través de la abertura de su pasamontañas, eran fríos y vacíos. Don Ricardo, ¿verdad?, dijo con una voz áspera que resonó en el silencio del taller. Don Ricardo asintió, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Nos han dicho que usted es el mejor carpintero de por aquí, continuó el hombre con un tono que no dejaba lugar a cumplidos, sino a una orden. Necesitamos unos trabajos, y no son precisamente muebles. El hombre le explicó sin rodeos que necesitaba que don Ricardo construyera varias cajas. No especificó para qué, pero la forma en que lo dijo, la frialdad de su voz, la mirada de los otros hombres que lo acompañaban, dejó claro que no eran cajas para almacenar herramientas. Don Ricardo sintió un escalofrío. Intentó excusarse, dijo que tenía mucho trabajo, que no podía. Pero la mirada del líder se endureció. No entendió, don Ricardo. No le estamos pidiendo un favor. Es una orden. Y si no la cumple, su taller y, lo que es peor, su familia, podrían tener un accidente. La impotencia lo invadió como una ola. La rabia, contenida, le quemaba por dentro. ¿Cómo podía un hombre honesto, un carpintero que solo quería vivir en paz y dar sustento a su familia, ser arrastrado a ese mundo oscuro?
Los hombres dejaron una cantidad de dinero sobre una mesa de trabajo, una suma irrisoria por lo que les pedían, y se marcharon como llegaron, dejando tras de sí un rastro de polvo y de terror. Don Ricardo se quedó de pie, en medio de su taller, con el olor a madera dulcemente mezclado ahora con el hedor de la injusticia. Miró sus manos, las mismas que habían creado belleza durante tantos años, y ahora se sentía obligado a usarlas para algo que le repugnaba. Sus hijos, que habían escuchado todo escondidos detrás de un montón de tablones, salieron temblorosos. María, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, lo abrazó. Él no dijo nada, solo apretó los puños, la mandíbula tensa. En ese momento, algo dentro de don Ricardo cambió. La calma dio paso a una furia silenciosa, una determinación que aún no tenía forma, pero que ardía con fuerza en su interior. La amenaza directa había prendido una chispa. Una chispa que, sin saberlo aún, los sicarios del CJNG lamentarían haber encendido. El dolor inevitable llegó poco después, no como una ráfaga, sino como un golpe sordo y continuo que le destrozó el alma. Las cajas que le habían obligado a construir no eran para ellos, sino para otros. Cajas grandes, sin ventilación, que don Ricardo tuvo que hacer con sus propias manos, sintiendo el peso de cada tabla que clavaba. Después de entregarlas, los hombres del cártel regresaron. Esta vez buscaban a jóvenes que se unieran a sus filas o que simplemente les sirvieran de informantes. Un día su hijo mayor, Miguel, de 17 años, no regresó de la escuela. No hubo aviso, no hubo nota. Simplemente desapareció. La gente del pueblo susurraba que se lo habían llevado los malos. Don Ricardo y su esposa Elena buscaron a Miguel sin descanso. Recorrieron pueblos vecinos, preguntaron a todo el mundo, pero nadie sabía nada, o nadie se atrevía a decir nada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y lo Monloftos, Esperanza se fue desvaneciendo, reemplazada por un vacío que les carcomía por dentro. María, su hija menor, dejó de reír y se encerró en sí misma. El taller, antes un lugar de trabajo y vida, se volvió un espacio de silencio y dolor. Don Ricardo seguía trabajando por inercia, por necesidad, pero sus movimientos eran lentos, mecánicos. Cada golpe de martillo resonaba con la ausencia de su hijo. Una tarde un cuerpo joven fue encontrado en una zanja a las afueras del pueblo, desfigurado, irreconocible, pero con una pequeña pulsera de cuero que Elena le había regalado a Miguel en su último cumpleaños. No había duda. El mundo de don Ricardo se detuvo. El velorio fue un susurro de lágrimas y miradas bajas. Nadie habló de quién lo había hecho, pero todos sabían. El CJNG había cruzado una línea que no podía perdonarse. En ese momento, el miedo que había sentido don Ricardo se transformó en algo mucho más oscuro y potente. Un deseo profundo de justicia, de venganza, de hacerles pagar por el daño irreparable que habían causado. No era un arrebato de ira, era una decisión fría y calculada, nacida del más puro dolor. Don Ricardo se retiró. No dejó de ir al taller, pero ya no era para hacer muebles. Se sentaba en silencio, observando. Observaba las rutas que tomaban las camionetas del cartel cuando pasaban por el pueblo. Observaba los horarios en que los hombres se movían, las paradas que hacían, los lugares donde se sentían más seguros, más expuestos. Su mente, antes ocupada en resolver problemas de carpintería, ahora se dedicaba a un nuevo tipo de ingeniería. Analizaba los patrones de movimiento del CJNG en el pueblo y sus alrededores. Notó que siempre usaban la misma carretera de terracería, un camino viejo y poco transitado que conectaba el pueblo con la carretera principal. Lo hacían para evitar la vigilancia federal, pensaban. Era una ruta más rápida y discreta para ellos. Se dio cuenta de que siempre viajaban en convoy, 3 o 4 camionetas, con hombres armados en la parte trasera. También notó que en ciertos tramos del camino, especialmente uno donde la carretera hacía una curva cerrada y estaba flanqueada por una densa vegetación y un pequeño barranco, siempre reducían la velocidad. Era un punto ciego, un lugar donde se sentían resguardados, pero también donde eran más vulnerables. Recordó cómo su padre, un viejo cazador, le había enseñado a pensar como la presa, a entender sus movimientos, sus hábitos. Ahora don Ricardo estaba pensando como el cazador, y los sicarios eran su presa. Sus habilidades como carpintero, su conocimiento de la mecánica y la física, se combinaron con su nueva visión estratégica. Había pasado toda su vida construyendo cosas, entendiendo cómo las fuerzas actúan sobre la materia, cómo una palanca puede multiplicar la fuerza,
Cómo un contrapeso puede equilibrar un peso mucho mayor. Conocía la resistencia de la madera, la tensión del metal. Todas esas habilidades que había usado para crear mesas, sillas y puertas hermosas, ahora se aplicarían a un propósito diferente, más oscuro. Empezó a concebir una solución que usara el entorno y sus herramientas de forma inesperada. No podía enfrentarlos directamente. Era un solo hombre contra docenas de sicarios armados. Necesitaba algo más, algo que jugara con su propia arrogancia y su falsa sensación de seguridad. La idea de una trampa, no de confrontación directa, empezó a tomar forma en su mente. Una trampa que no solo los detuviera, sino que los inmovilizara, que los dejara a merced de su propia suerte, o de la justicia que nunca llegaba a esos rincones. Pasó noches enteras sin dormir, dibujando esquemas en pedazos de papel que luego quemaba, haciendo cálculos en su cabeza. Pensó en cómo la topografía del terreno, las rocas, los árboles, el barranco, podían usarse a su favor. Visualizó poleas, cuerdas, mecanismos ocultos. Su taller, antes lleno de la alegría de la creación, ahora se había convertido en el laboratorio de una venganza silenciosa. Sus manos, que habían labrado la madera con cariño, ahora se preparaban para labrar el destino de aquellos que le habían robado a su hijo. La desesperación le había dado una claridad brutal. No había vuelta atrás. Miguel no regresaría, pero su muerte no sería en vano. Don Ricardo el carpintero se había convertido en un estratega, impulsado por el dolor, y su taller sería el lugar donde nacería la trampa más inesperada para el CJNG. Don Ricardo comenzó a trabajar en secreto en su taller, bajo la fachada de sus proyectos habituales. Nadie en el pueblo notó nada extraño. Seguía recibiendo encargos, reparando muebles, construyendo pequeñas cosas. Pero cada noche, cuando la oscuridad cubría el pueblo y su familia dormía, el taller se transformaba. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba sus manos mientras dibujaba nuevos planos, esta vez no para una mesa o una silla, sino para algo mucho más complejo y peligroso. Necesitaba materiales específicos, cosas que no solía usar en su carpintería diaria. Empezó a hacer viajes a la ciudad más cercana, a unos 100 kilómetros. Justificaba sus compras con la necesidad de nuevas herramientas o maderas exóticas para un cliente exigente. En la ferretería pedía cables de acero gruesos, poleas de alta resistencia, cadenas, resortes industriales. El encargado de la tienda, un hombre gordo y bonachón, no sospechaba nada. Don Ricardo, siempre tan innovador, le decía mientras le entregaba los materiales. Él solo sonreía y asentía, el peso de su secreto apretándole el pecho. También compró trampas para animales grandes, de esas que usan los cazadores para jabalíes, pero no para usarlas tal cual. Las desarmaría, estudiaría sus mecanismos y adaptaría sus principios a su propio diseño. Los primeros bocetos eran caóticos, líneas y números garabateados, pero poco a poco la imagen de la trampa fue tomando forma en su mente. No sería una trampa simple, sino un sistema, una red de mecanismos interconectados. El diseño de la trampa se centró en su profundo conocimiento de la madera, las poleas, los contrapesos y las palancas. Pensó en la fuerza necesaria para detener un vehículo en movimiento, para inmovilizar a varios hombres robustos. Imaginó una serie de postes de madera maciza, enterrados profundamente en el suelo pero ocultos a la vista. Estos postes estarían conectados a un sistema de cuerdas y poleas, que a su vez estarían unidos a grandes contrapesos. La idea era que al activar un mecanismo, los postes se levantarían del suelo de forma repentina, formando una barrera infranqueable. Pero eso no era suficiente. Los sicarios podrían intentar saltar la barrera o disparar a los postes. Necesitaba algo más. Fue entonces cuando su mirada se posó en el barranco que flanqueaba la curva de la carretera. Ese era el punto débil, pero también la clave. Diseñó un sistema de cables de acero que, al activarse, tensarían una red oculta a lo largo del borde del barranco. La red no sería visible desde la carretera, camuflada con ramas y follaje. La combinación de los postes y la red crearía un embudo mortal. El objetivo era inmovilizar los vehículos, hacer que los sicarios perdieran el control, y en la confusión algunos de ellos cayeran por el barranco, mientras otros quedaban atrapados entre los postes. No buscaba matar de inmediato, sino crear una situación de caos y vulnerabilidad. Las consecuencias fatales serían un resultado de su propia imprudencia y la eficacia del diseño. La elección del lugar ideal para la trampa fue crucial. No había otro sitio como esa curva cerrada con la densa vegetación y el barranco.
Era un punto estratégico en las rutas del CJNG, un lugar donde por costumbre reducían la velocidad y se sentían seguros. Don Ricardo pasó días observando, midiendo distancias, calculando ángulos. Incluso construyó una maqueta a pequeña escala en su taller, usando ramitas y pedazos de tela para simular los elementos del terreno. Activaba el pequeño mecanismo una y otra vez, observando cómo los pequeños postes se levantaban y la red se tensaba. Realizó prototipos a pequeña escala para cada componente de la trampa. Los mecanismos de activación, los sistemas de poleas, la resistencia de las cuerdas. Quería asegurarse de que todo funcionara a la perfección. La obsesión por la precisión de la trampa lo consumía. Pasaba horas probando la fuerza de los resortes, el deslizamiento de las poleas, el equilibrio de los contrapesos. No podía permitirse un error. Un fallo significaría su propia muerte, y lo que era peor, que la muerte de su hijo no sería vengada. Cada ajuste, cada prueba lo acercaba más a su objetivo. A veces la frustración invadía, y las piezas de madera volaban por el taller. Pero luego, la imagen de Miguel volvía a su mente, y la rabia le daba la energía para seguir. La trampa principal, la que levantaría los postes, sería activada por un sistema de presión. Una placa de madera cubierta con tierra y piedras estaría oculta en la carretera. Cuando el peso de un vehículo pasara por encima, activaría un mecanismo que liberaría los contrapesos. Estos, a su vez, tirarían de las cuerdas, levantando los postes. La red del barranco, por otro lado, tendría un sistema de activación manual, controlado por don Ricardo desde un punto de observación oculto. Quería tener el control total sobre ese aspecto, para asegurarse de que solo se activara en el momento justo, cuando los vehículos estuvieran en la posición exacta para caer en ella. Don Ricardo también pensó en cómo camuflar la trampa una vez construida. No quería que fuera visible antes de tiempo. Los postes estarían plegados y cubiertos con tierra y vegetación, haciéndolos parte del paisaje. El sistema de poleas y contrapesos estaría bajo tierra, o escondido entre la maleza. La red sería prácticamente invisible, hecha de un material oscuro y mezclada con las ramas de los arbustos. Su habilidad con la madera, su ojo para los detalles, lo ayudaría a integrar la trampa de forma natural en el entorno. Sería una extensión del paisaje, un depredador silencioso esperando a su presa. La soledad de su empresa era abrumadora. No podía compartir su plan con nadie, ni siquiera con su esposa. Sabía que ella, por amor y miedo, intentaría detenerlo. El secreto era su única protección, y la de su familia. Llevaba el peso de su misión en silencio. La carga emocional se hacía cada vez más pesada. Pero cada vez que sentía el cansancio o la duda, recordaba el rostro de Miguel, y el dolor se convertía en una determinación férrea. El carpintero, el hombre de paz, se había transformado en un arquitecto de la justicia, a su manera. La trampa no era solo una construcción física. Era la manifestación de su dolor, su rabia y su desesperación. Era la única forma que encontró para luchar contra la oscuridad que había invadido su vida. La construcción de los componentes principales de la trampa comenzó. Don Ricardo trabajaba en su taller, pero ahora su rutina se había alterado. Las horas de luz las dedicaba a encargos menores, a mantener las apariencias. Pero cuando el sol se ponía y el pueblo dormía, su taller cobraba una vida secreta. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, sus manos expertas se movían con una precisión metódica. Cortaba, pulía, unía piezas de madera con una dedicación que antes solo había reservado para los muebles más finos. Cada golpe de martillo era suave, amortiguado, cada sierra se deslizaba con un siseo apenas audible. No quería que el sonido delatara su actividad nocturna. Utilizaba herramientas manuales, no solo para minimizar el ruido, sino también porque le permitían un control más íntimo sobre el material. El olor a pino fresco se mezclaba con el sudor y la tensión. Las vigas que servirían de postes se tallaban con la fuerza necesaria para soportar un impacto considerable. Las bases, donde se articularían para levantarse, se diseñaban para ser robustas y rápidas. Las poleas, aunque rústicas, se pulían hasta que giraban sin el menor roce. La madera era su aliada, su lenguaje. Había pasado toda su vida entendiéndola, y ahora la estaba transformando en algo que nunca imaginó. El trabajo nocturno era agotador. Sus ojos ardían por la falta de sueño y la concentración constante. Sus manos, antes suaves por el manejo cuidadoso de la madera, ahora estaban llenas de callos y pequeñas heridas. Pero no se detenía. La imagen de Miguel, su hijo, lo impulsaba. Cada pieza que terminaba era un paso más hacia el cumplimiento de su promesa silenciosa.
Construía un sistema de palancas y contrapesos que serían el corazón de la trampa. No eran complejos en su diseño, pero sí en su ejecución y en la precisión requerida. Sabía que 1 milímetro de error podría significar el fracaso. Una vez que los componentes principales estuvieron listos, don Ricardo comenzó la fase de camuflaje y disimulo. No bastaba con que la trampa funcionara, tenía que ser invisible hasta el último segundo. Eligió el lugar con cuidado, una curva cerrada en el camino de tierra que utilizaban los sicarios, justo antes de un pequeño barranco. Era un punto ciego, donde los vehículos tendrían que reducir la velocidad. Se dedicó a integrar cada parte de la trampa en el paisaje. Los postes, una vez en su posición de espera, serían cubiertos con tierra, hojas secas y ramas. Parecerían montículos naturales, parte de la vegetación que crecía a los lados del camino. La placa de presión, el detonante, se enterraría bajo una fina capa de tierra y grava, indistinguible del resto del camino. Incluso caminar sobre ella no revelaría su presencia, solo el peso de un vehículo pesado la activaría. El sistema de poleas y los contrapesos se ocultaron bajo la densa maleza del barranco. Trabajaba con un cuidado extremo, moviendo rocas y arbustos para crear cavidades donde esconder los mecanismos, para luego devolverlos a su lugar de forma natural. Nadie que pasara por allí sospecharía que bajo esa apariencia de naturaleza virgen se escondía una compleja maquinaria de destrucción. La red, tejida con materiales resistentes y de color oscuro, se extendía discretamente entre los árboles en la parte baja del barranco. Desde arriba, se confundía con las sombras y las ramas secas. Era un trabajo de orfebrería, pero a gran escala, donde la precisión y el engaño eran las claves. La tensión de trabajar bajo la amenaza constante de ser descubierto era palpable. Cada crujido en el bosque, cada sombra que se movía lo ponía en alerta. Llevaba una pequeña navaja consigo, más por instinto que por utilidad. Sabía que si lo descubrían no habría negociación, su vida terminaría allí. Pero el miedo no lo paralizaba, lo agudizaba. Cada sentido estaba alerta, cada músculo tenso. La decisión de mantener su plan en secreto, incluso de su esposa, era la más dolorosa de todas. La veía en la mesa, su rostro cansado, preocupado por su repentina distancia, por sus noches en vela. Quería decirle compartir la carga, pero sabía que no podía. Su esposa, María, era una mujer fuerte, pero el dolor de Miguel los había destrozado. Si ella supiera lo que él estaba haciendo, viviría con un miedo constante, o peor, intentaría detenerlo. Y él no podía detenerse. A veces se sentaba a su lado en silencio, la mano de ella en la suya, y sentía el peso de su secreto como una piedra en el pecho. La soledad de su misión era inmensa. Era un hombre solo contra un ejército, armado solo con su ingenio y su dolor. La carga emocional era casi insoportable, pero cada vez que la duda amenazaba con invadirlo, recordaba la sonrisa de Miguel, el brillo en sus ojos, y luego la imagen de su cuerpo inerte. Y la rabia volvía, fría y calculadora, dándole la fuerza para seguir adelante, para terminar lo que había empezado. El carpintero, el hombre que una vez solo construyó sueños de madera, ahora construía una trampa, no para cazar animales, sino para cazar a los depredadores que habían destruido su mundo. Cada clavo, cada tabla, cada nudo en la cuerda, era una extensión de su dolor, de su promesa. La trampa no era solo una estructura física, era la manifestación de su voluntad inquebrantable, la última esperanza de un hombre al borde del abismo. La trampa estaba lista, un fantasma silencioso esperando en el camino. Ricardo había pasado semanas, que se sintieron como años perfeccionando cada detalle. Ahora solo quedaba la parte más difícil, la espera. La paciencia del cazador, se decía a sí mismo. Había que observar, estudiar los movimientos de esos hombres que se creían dueños de todo. Desde la distancia, Ricardo vigilaba las rutas que el CJNG solía tomar. Se escondía en la maleza, mimetizándose con el entorno, sus ojos entrenados para detectar cualquier patrón. Observaba sus vehículos, las horas en que pasaban, el número de hombres que solían ir en cada convoy. Eran arrogantes, confiados en su impunidad. Esa arrogancia sería su perdición. La frustración de la espera era un tormento. Cada día que pasaba sin que la trampa se activara, era un día más de incertidumbre, de tensión. Sentía la adrenalina correr por sus venas cada vez que un vehículo se acercaba, para luego desinflarse cuando pasaban de largo, ajenos a la muerte que acechaba. Tenía que mantener la calma, no precipitarse. Un solo error y todo estaría perdido.
No solo su venganza, sino su vida. Sabía que no podía esperar indefinidamente. Necesitaba un gancho, algo que los atrajera directamente a su trampa, a ese punto exacto donde la placa de presión esperaba. Pensó en varias opciones, algunas demasiado arriesgadas, otras que podrían poner en peligro a gente inocente. No. Esto era entre él y ellos. Finalmente se le ocurrió una idea. Una forma sutil de provocar su ira, de hacerles sentir que alguien se atrevía a desafiarlos. Un pequeño acto de desafío que, por su propia naturaleza, no podrían dejar pasar. Conocía la mentalidad de esos sicarios. Cualquier muestra de resistencia, por mínima que fuera, era una afrenta directa a su poder. Una noche, cuando la luna estaba casi oculta por las nubes, Ricardo se arrastró hasta una de las propiedades que el CJNG había tomado, una pequeña finca que ahora usaban como punto de reunión ocasional. Con movimientos precisos y silenciosos, desinfló las llantas de 2 de sus vehículos, no por completo, solo lo suficiente para que fueran un problema al día siguiente, pero no para que no pudieran moverse. Además dejó una pequeña nota, escrita con carbón en un trozo de madera, clavada en la puerta. Solo una palabra. Basta. Era una provocación simple, casi infantil, pero Ricardo sabía que a hombres tan acostumbrados a la obediencia, incluso un gesto así sería intolerable. Sería interpretado como un acto de desafío directo, una burla a su autoridad. No buscarían al responsable de inmediato en el pueblo, sino que intensificarían sus patrullajes en las carreteras cercanas, buscando a cualquier forastero, a cualquier sospechoso, y al hacerlo aumentarían las posibilidades de que cayeran en su trampa. Al día siguiente los rumores corrieron como pólvora. Los hombres del cartel estaban furiosos. Habían encontrado los vehículos con las llantas bajas y el mensaje. Su orgullo había sido herido. Los delataba la forma en que patrullaban, la velocidad, la tensión en sus rostros. Ricardo observaba desde su escondite, un escalofrío recorriéndole la espalda. Su plan estaba funcionando. Pasaron 2 días más de nerviosa espera. Ricardo apenas comía, apenas dormía. Cada sombra, cada sonido lo hacía saltar. Había sembrado la semilla de la ira, y ahora esperaba la cosecha. Entonces, al tercer día, lo vio. Un convoy de 3 camionetas cargadas de sicarios se dirigía por el camino de tierra que llevaba a la trampa. Eran al menos 11 hombres, tal vez 12, armados hasta los dientes, sus rostros duros, buscando venganza. Los reconoció. Eran los mismos que habían sembrado el terror en el pueblo, los que se habían llevado a Miguel. Su corazón latió con fuerza. La descripción de su arrogancia era evidente. Conducían a una velocidad excesiva, levantando una nube de polvo, sin preocuparse por nada ni por nadie. Sus rostros, visibles incluso desde la distancia, mostraban una mezcla de rabia y confianza ciega. No sospechaban ni por un segundo que se dirigían hacia su propia perdición. Creían que el camino era solo eso, un camino, no una guillotina esperando. Ricardo sintió la adrenalina dispararse por todo su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba clara, enfocada. El plan, la construcción, la espera, todo había sido para este momento. Vio como la primera camioneta, una Lobo negra, se acercaba al punto. El sol de la tarde brillaba en el parabrisas, cegando a los ocupantes de cualquier detalle sutil en el camino. El objetivo estaba a la vista. El grupo de sicarios, los responsables directos del daño inicial, se dirigía sin saberlo hacia la zona de la trampa. Ricardo contuvo la respiración. Su plan, el que había diseñado con tanto dolor y precisión, estaba en marcha. No había vuelta atrás. La justicia, o al menos su versión de ella, estaba a punto de ser servida. El tiempo se detuvo para él. Solo existía ese camino de tierra, las camionetas acercándose y el mecanismo oculto que esperaba bajo sus ruedas. El nerviosismo era una corriente eléctrica, pero la determinación era un muro de piedra. Este era el momento. El instante llegó. La primera camioneta, con sus llantas rechinando sobre la grava suelta, cruzó el punto exacto. Ricardo no esperó. Con un movimiento rápido y preciso, tiró de la palanca que había escondido bajo una pila de leña seca a unos 50 metros de distancia. No era un mecanismo complejo, pero sí ingenioso. Una serie de cuerdas y poleas, lubricadas con grasa de motor y oculta bajo tierra, conectaba la palanca a un pesado tronco de mezquite que, hasta ese momento, había estado perfectamente camuflado en el borde del camino. El tronco, de unos 3 metros de largo y un grosor considerable,
Estaba sujeto por un contrapeso y un sistema de bisagras de madera que Ricardo había tallado y reforzado con pletinas de acero robadas de un viejo camión. Al tirar de la palanca, el contrapeso se liberó y el tronco pivotó con una fuerza tremenda, impulsado por la gravedad y el ingenio de Ricardo. No se elevó por completo, sino que se alzó lo suficiente para golpear la parte baja de la camioneta. Un sonido metálico y sordo, como el de un martillo gigante golpeando un yunque, resonó en el aire quieto de la tarde. La camioneta negra se sacudió violentamente. El impacto fue tan repentino e inesperado que el conductor perdió el control al instante. Las llantas delanteras estallaron con un par de explosiones secas, no por el impacto directo del tronco, sino por la forma en que la suspensión se rompió y los rines se doblaron, pinchando las gomas contra el asfalto. La camioneta viró bruscamente hacia la derecha, fuera del camino, y se estrelló contra un talud de tierra, levantando una nube de polvo y escombros. Los ocupantes, que iban apretados y sin cinturón de seguridad, fueron lanzados de un lado a otro dentro del vehículo. Se oyeron gritos ahogados y el crujido del metal retorciéndose. Antes de que la nube de polvo se disipara por completo, Ricardo ya había accionado la segunda parte de su trampa. Una vez que la primera camioneta quedó inmovilizada, el camino estaba bloqueado para las otras dos. Desde su posición, Ricardo vio cómo la segunda camioneta, una Ford Ranger blanca, intentaba frenar de golpe. Sus llantas chirriaron desesperadamente, pero la velocidad era demasiada. El conductor dio un volantazo para evitar la camioneta siniestrada, girando hacia el lado izquierdo del camino. Ese era el punto exacto donde Ricardo había preparado la segunda parte de su trampa. No era un tronco. Era una serie de estacas de madera de mezquite, afiladas como lanzas y endurecidas al fuego, que había enterrado diagonalmente bajo una capa fina de tierra y hojas secas. Estaban conectadas a una serie de resortes de ballesta de camión que Ricardo había adaptado con su conocimiento de la mecánica. Al pasar la camioneta por encima de un cable de disparo, las estacas se levantaron con violencia. El sonido fue diferente esta vez. Un crujido más seco, más penetrante. Las estacas perforaron las llantas de la Ranger como si fueran de papel. No una, sino varias llantas, tanto delanteras como traseras, explotaron una tras otra. La camioneta perdió el equilibrio, cojeando y tambaleándose antes de volcar sobre su costado con un estruendo ensordecedor. Más gritos, más metal retorcido. Algunos de los sicarios salieron disparados por las ventanas, aterrizando con golpes secos en la tierra. La tercera camioneta, una Chevrolet Silverado que venía detrás, tuvo apenas unos segundos para reaccionar. El conductor, al ver el caos delante, clavó los frenos. La Silverado patinó salvajemente, derrapando de lado a lado. Los sicarios en la parte trasera, que iban de pie, fueron lanzados contra la cabina o cayeron fuera del vehículo. Uno de ellos, al intentar aferrarse, se golpeó la cabeza contra la carrocería y cayó inconsciente. La Silverado, finalmente, se detuvo a unos 20 metros de la Ranger volcada, pero no sin antes golpear un gran cactus que Ricardo había dejado en el borde del camino, dañando el faro delantero y la parrilla. El silencio que siguió a los estruendos fue casi más aterrador que el ruido. Una densa nube de polvo cubría la escena. Ricardo se mantenía inmóvil observando, su respiración agitada. Podía escuchar los quejidos, la tos, las maldiciones. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la visión era dantesca. La Lobo Negra, con el frente destrozado contra el talud, echaba humo por el motor. Varios hombres intentaban salir, arrastrándose, algunos cojeando, otros con la ropa rasgada y sangre en la cara. Uno de ellos tenía el brazo en un ángulo antinatural. La Ford Ranger blanca estaba volcada de lado, con las llantas destrozadas apuntando al cielo. Se oían lamentos desde dentro. Uno de los sicarios, que había salido disparado por la ventana, yacía inmóvil en el suelo con la cabeza en una posición extraña. Otro intentaba levantarse, pero su pierna no respondía. La Chevrolet Silverado, aunque menos dañada, tenía a sus ocupantes en estado de shock. Algunos habían caído de la parte trasera y estaban aturdidos. Otros intentaban sacar sus armas, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados. Ricardo contó rápidamente. Había 11 hombres en total en las 3 camionetas. Los que estaban en la Lobo, los que salieron volando de la Ranger, los que cayeron de la Silverado. 11. El número exacto. Su trampa, diseñada con la precisión y el conocimiento de un carpintero, había funcionado con una eficacia brutal. La confusión y el caos eran palpables.
Los sicarios, acostumbrados a ser los cazadores, eran ahora las presas. No entendían lo que había pasado. Miraban a su alrededor con los ojos desorbitados, buscando un enemigo visible, pero solo encontraban el camino destrozado y sus vehículos inservibles. Algunos intentaron sacar sus rifles de asalto, pero estaban heridos, desorientados. Sus movimientos eran lentos, torpes. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se arrastró fuera del lobo, escupiendo sangre. Levantó su arma, pero sus manos temblaban. Miró a su alrededor con los ojos llenos de rabia y desconcierto. No había nadie. Solo el silencio y la destrucción. Ricardo sintió el peso de sus acciones. No había sido un acto de gloria o venganza heroica, sino de necesidad, de desesperación. No había derramado sangre directamente con sus manos, pero los había incapacitado, los había puesto en una posición de vulnerabilidad absoluta. Sabía que su tiempo allí era limitado. Otros vendrían y descubrirían la escena. Este no era el fin de su misión, sino el principio de la verdadera huida. El sonido de los quejidos, las maldiciones, el humo de los motores, todo se mezclaba en un coro macabro. Don Ricardo observó desde la distancia. El peso de sus acciones recaía sobre él. No había alegría, solo una fría satisfacción y la urgente necesidad de desaparecer antes de que el resto del mundo se enterara de lo que había pasado en ese camino solitario de Michoacán. La eficacia brutal de su ingeniería rústica había quedado demostrada. Era una victoria amarga, pero una victoria al fin y al cabo. Su corazón aún latía con fuerza, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Había hecho lo que tenía que hacer. Ricardo se movió sigilosamente, dejando atrás la escena del desastre. No miró hacia atrás. El eco de los quejidos y las sirenas lejanas, que no tardarían en aparecer, lo impulsaba. Su plan había funcionado, pero sabía que esto era solo el principio. Los sicarios heridos, atrapados en su propia arrogancia, serían encontrados. Y cuando eso pasara, el cartel no se quedaría de brazos cruzados. La noticia de lo ocurrido se propagaría como fuego por la región. No pasó mucho tiempo antes de que el primer helicóptero sobrevolara la zona. Ricardo, ya inmerso en la densa vegetación, apenas levantó la vista. Escuchó los motores, las voces alteradas por la radio. Luego las sirenas se hicieron más fuertes, anunciando la llegada de vehículos terrestres. No eran las autoridades locales, no. Eran camionetas blindadas. Hombres armados hasta los dientes. Los colores del CJNG pintados en sus vehículos. El descubrimiento había sido hecho. La furia del cartel era palpable, incluso desde su escondite. Podía imaginarse las caras de sus líderes, la incredulidad, la rabia al ver a 11 de sus hombres, algunos muertos, otros gravemente heridos, víctimas de una trampa tan simple y a la vez tan devastadora. ¿Quién había sido capaz de tal osadía? ¿Un viejo carpintero? Eso era impensable para ellos. Buscarían a un grupo rival, a un comando armado, a cualquiera menos a un hombre solo con ingenio y madera. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo al día siguiente. Al principio eran susurros, miradas furtivas, gente que se cruzaba en la plaza y bajaba la voz. Se hablaba de un incidente en el Camino Viejo, de camionetas destrozadas, de gente del cartel que había sido castigada. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero la historia se magnificaba, con cada boca. Algunos decían que había sido un enfrentamiento con otro grupo, otros que un rayo había caído sobre ellos. Pero la versión más persistente, la que empezaba a tomar forma de leyenda, era la de una trampa ingeniosa, mortal, que había dejado fuera de combate a 11 hombres del CJNG. La gente del pueblo, que había vivido bajo el yugo del miedo durante tanto tiempo, sintió un atisbo de esperanza. No hablaban abiertamente de ello, no se atrevían, pero en sus ojos se veía una chispa diferente. Un respeto silencioso por aquel héroe anónimo, por esa fuerza desconocida que había plantado cara a los que se creían intocables. Ricardo, por su parte, regresó a su taller. La rutina era su mejor camuflaje. El olor a madera, el sonido de su sierra, el golpeteo de su martillo. Eran la fachada perfecta para el secreto que llevaba en el alma. Su familia no sospechaba nada. Notaban su cansancio, su mirada a veces perdida, pero lo atribuían a la edad o a las preocupaciones económicas. No podían imaginar el peso que cargaba. Mientras tanto, en las entrañas del cartel, la repercusión fue brutal. La pérdida de 11 sicarios no era algo que pasara desapercibido. No solo era una cuestión de números, sino de orgullo. Habían caído de una manera humillante,
víctimas de algo que no entendían. Sus líderes estaban furiosos. Intensificaron la búsqueda del responsable, enviando más hombres a la zona, interrogando a los campesinos, revisando cada rincón. Pero no encontraron nada concreto. No había huellas de otros grupos armados, no había pistas de explosivos ni de armas de fuego. Solo el camino destrozado y los restos de lo que parecía ser una trampa hecha de materiales comunes. La moral del CJONG en esa región se vio mermada. La confianza que tenían en su invulnerabilidad se resquebrajó. Empezaron a ser más cautelosos, a dudar. El incidente, aunque no se comprendiera del todo, había sembrado la semilla de la incertidumbre. Su control en la zona, aunque no se desvaneció por completo, se debilitó ligeramente. Ya no se sentían tan seguros, tan dueños de todo. La idea de que alguien, un fantasma, pudiera haberlos atacado de esa manera los inquietaba. Don Ricardo observaba todo desde su taller, veía las camionetas del cartel pasar con menos frecuencia, notaba la cautela en sus movimientos. El miedo en los ojos de la gente seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una nueva emoción, una especie de resistencia silenciosa. Él no era un héroe, no se sentía así. Se sentía un hombre cansado que había hecho lo que tenía que hacer para proteger lo suyo. El peso de su secreto era una carga pesada, pero también una fuente de una extraña paz. Sabía que había cambiado algo, aunque fuera pequeño, en el equilibrio de poder de su pueblo. La vida continuó, pero ya no era la misma. El pueblo había sido testigo de algo extraordinario, aunque no supiera quién fue el artífice. La leyenda del castigo divino o del justiciero anónimo crecía con cada día. Ricardo el carpintero se mantenía en la sombra, su rostro inexpresivo, sus manos fuertes y callosas, las mismas manos que habían construido la trampa que acabó con la amenaza. La venganza o la justicia había llegado de la forma más inesperada, tejida con la sabiduría de la madera y la desesperación de un hombre bueno. El pueblo, aunque nunca se enteró de la verdad completa, experimentó un período de relativa calma. Las camionetas del cartel, antes una visión constante y amenazante, ahora aparecían con menos frecuencia, y cuando lo hacían sus ocupantes parecían más nerviosos, menos prepotentes. La presencia del CJNG no desapareció del todo, pero su arrogancia se había desinflado. La gente respiraba un poco más tranquila, aunque el recuerdo de lo sucedido y el temor persistían. Era una paz frágil, construida sobre un misterio y un acto de resistencia que nadie se atrevía a nombrar. Don Ricardo continuó con su vida de carpintero. Sus manos, expertas en dar forma a la madera, seguían trabajando incansablemente en su taller. Su cabello se había vuelto más blanco, sus arrugas más profundas, pero en sus ojos había un brillo diferente, una quietud que antes no poseía. Era la quietud de quien ha saldado una deuda, de quien has encontrado una forma de justicia a su manera. La trampa, o lo que quedaba de ella, se convirtió en una leyenda local. Los niños susurraban historias sobre un demonio de madera que se tragaba a los hombres malos del monte. Los adultos, con más cautela, hablaban de un milagro o de una intervención divina. Nadie sabía realmente qué había pasado, ni quién había sido el artífice. Las autoridades, si es que investigaron a fondo, no encontraron nada concluyente. Para ellos era un incidente extraño, un accidente o una pelea interna entre grupos criminales. El misterio se mantuvo, y con él, la figura del héroe anónimo creció en la imaginación colectiva. Don Ricardo llevó su secreto hasta el final. Nunca habló de ello con nadie, ni siquiera con su esposa o sus hijos. Sabía que revelarlo solo los pondría en peligro. El reconocimiento no era lo que buscaba. Lo que buscaba era paz, y la había encontrado a su manera, aunque fuera cargando el peso de lo que había hecho. La ironía de la situación no se le escapaba. Un humilde carpintero, con su conocimiento de la madera y la mecánica simple, había logrado lo que ejércitos y gobiernos no podían: detener, aunque fuera por un momento, la maquinaria de la violencia que asolaba su tierra. Su legado no fue la violencia, aunque sus acciones hubieran llevado a ella. Su legado fue el recordatorio silencioso de que incluso en la desesperación más profunda, la ingeniosidad humana puede encontrar una salida. Que la resistencia no siempre viene con armas de fuego o ejércitos, sino a veces con la sabiduría de un oficio y la férrea voluntad de un hombre común. El pueblo de don Ricardo nunca volvió a ser el mismo. La sombra del cartel seguía ahí, pero ya no era tan densa. Habían aprendido que incluso los gigantes podían caer, y que la esperanza, aunque pequeña, siempre residía en la gente común, en aquellos que se atrevían a soñar con un futuro mejor, incluso cuando todo parecía perdido.
Don Ricardo vivió muchos años más, viendo crecer a sus nietos, enseñándoles el arte de la carpintería. Les hablaba de la nobleza de la madera, de cómo cada pieza tenía su propia historia y su propio propósito. Les enseñó a ser observadores, a entender cómo funcionaban las cosas, a buscar soluciones con lo que tenían a mano. Nunca mencionó la trampa, pero en cada lección, en cada consejo, estaba implícita la filosofía que lo había llevado a construirla. El respeto por el entorno, la paciencia, la precisión y la firmeza. Un día, ya muy anciano, se sentó en su mecedora en el porche de su casa, mirando el atardecer sobre las montañas de Michoacán. El aire era fresco, el canto de los grillos llenaba la noche. Su esposa se acercó y le tomó la mano. «Qué tranquilo está todo hoy, ¿verdad, Ricardo?», le dijo ella con una sonrisa. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte. «Sí», murmuró. «Tranquilo». En ese momento una ráfaga de viento trajo desde el monte el aroma a pino y tierra húmeda. Ricardo cerró los ojos y por un instante volvió a sentir en sus manos el peso de la madera, la tensión de las cuerdas, la expectación de una noche oscura. La lucha por la justicia, sabía, era una constante, una batalla que nunca terminaba. Pero la esperanza, esa pequeña llama obstinada, siempre residía en la gente común, en el corazón de aquellos que como él se negaban a rendirse. Y así, con un suspiro que contenía toda una vida de secretos y de silenciosa resistencia, don Ricardo el carpintero de Michoacán continuó su legado, un legado que, aunque invisible, era tan sólido y duradero como la madera que tanto amaba. Su historia, la historia del hombre que construyó una trampa que cambió el destino de un pueblo, se convirtió en un murmullo, en una leyenda, en la huella imborrable de que la ingeniosidad y la valentía pueden surgir de los lugares más inesperados, incluso de las manos callosas de un carpintero.